a veces ponemos la confianza en muchas cosas que nos pueden fallar. Y a veces dejamos la confianza verdadera, la dejamos como última opción. Ese es mi caso. Amén. En mi caso, cuando iba rumbo al hospital con una bala en la cara, yo en mi mente decía, si llego al hospital los doctores me salvan. Mi fe estaba puesta en el conocimiento del doctor o en lo que el hospital podía hacer para mí. Pero ¿qué pasa cuando los doctores del hospital dijeron, este muchacho no va a pasar la noche? Mi fe tuvo que buscar otro rumbo en el cual no había cogido, en el cual en ese momento dado, en lo cual tuve que tomar una decisión de por primera vez en mi vida de creer en aquel que muchos me habían anunciado, en aquel que muchos habían predicado, en aquel que muchos habían mencionado, pero que nosotros no queríamos creer en él. Amén. Hasta llegar al momento de estar en una circunstancia donde realmente obligado tienes que creer. Amén. Váyase a su Biblia, por favor, al libro de Jeremías capítulo 1, en el verso 5. Lo vamos a leer del verso 5 al 6. Quiero hablarle en esta mañana bajo un tema: no fui llamado, fui escogido. Amén. Dígale que está a su lado: tú no fuiste llamado, tú fuiste escogido. Amén. Aleluya. Padre, te bendecimos en esta hora, oh Dios. ¿Lo encontraron? Jeremías capítulo 1, en el verso 5 al verso 6. Amén. Ya la palabra es bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Tome asiento, por favor. Aleluya. Quiero hablarle en esta mañana bajo este tema: no fui llamado, fui escogido. Amén. Así que en esta mañana pues quiero meditar y llevar, ¿verdad?, a traer un conocimiento de esta escritura, a llevarlo a navegar un momento, un rato en lo que es la palabra de Dios. Amén. Le hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios es la que nos alimenta, la que nos restaura, la que nos edifica, la que nos da sentido otra vez. Amén. Hay algo importante antes de empezar a desarrollar de lo que quiero hablarte en esta mañana. Quiero darte un poco de historia para que puedas entender lo que quiero, ¿verdad?, expresarte a través de unas palabras en esta mañana. Es algo bien importante cuando leemos la historia de Jeremías en este capítulo 1. Hay un decreto, hay un dicho establecido en la palabra de Dios que no podemos ignorar, no podemos negar, que muchos han sido escogidos con un propósito, no solo con un propósito, sino con un llamado específico para hacer algo. Cuando tú eres escogido para hacer algo específico, Dios llama a muchas personas al evangelio al cual se trata. Dentro del llamado entramos todos, ¿verdad? Todos entramos dentro del llamamiento para llegar a conocer la salvación. La salvación es un llamado, es una invitación que Dios te hace para poder conocer lo que es la salvación. Amén. Entonces te hace la invitación para que tú vengas y puedas experimentar, puedas conocer lo que significa salvación. Amén. La pregunta es: pastor, ¿y por qué es que necesitábamos ser salvos? Ahí es que comienza la verdadera historia. Antes de que la historia comience, no había necesidad de que alguien te redimiera, de que alguien te salvare. ¿Por qué? Porque Dios había creado al hombre y a la mujer a su semejanza. Ahora, ser como la semejanza de Dios significa que tú te pareces a Dios. Yo te voy a decir una cosa: ni los gemelos que son gemelos son iguales. Uno de ellos siempre tiene algo diferente. Ahora, por mucho que nosotros digamos que va a haber otra persona igual que nosotros, es imposible.
si los gemelitos que nacen del mismo vientre y del mismo padre traen algo diferente? Son gemelos porque nacieron a la misma vez, pero traen algo diferente. Amén. Y sobre eso quiero enfocarme. Si cuando miramos el texto en el inicio, del principio, no necesitabas que alguien te redimiera ni alguien te salvara, porque usted tenía una relación íntima, personal con Dios. ¿Por qué es que se ve la obligación y la necesidad de Dios mismo dentro de su creación enviar a alguien que la redima o a alguien que la salve? ¿Por qué es que necesitábamos redención y por qué es que necesitábamos salvación? El problema es que usted y yo tenemos un enemigo en común, en el cual antes de eso no había enemistad entre usted y Dios. Y usted puede decir: pastor, yo nunca he sido enemigo de Dios. ¿Cómo no? Cuando practicamos el pecado, perdemos la imagen de que Dios nos dio y cogemos la imagen, ¿verdad?, de aquel que se constituye enemigo número uno de su vida. Jesús mismo lo dijo: si vosotros fueres mis hijos, permanecieras en mis obras, pero como mis obras no están en ti, tu papá le dijo, es Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí, la semana pasada hablaba que Satanás cogió la santidad de Dios, quita la santidad de Dios y pone el pecado. Y por causa de eso necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que venga otra vez a construir y a crear una relación otra vez entre Dios y el hombre. Por causa del pecado hubo una separación entre el hombre, entre el ser humano y el Creador. Cuando hay una separación entre la creación con su Creador por causa de la mentira y el engaño, la mentira y el engaño trajo una consecuencia. ¿A cuánto les gusta mentir? ¿Cuántos hemos mentido a veces? No diga que no. Somos mentirosos. La Biblia dice que por cuanto nuestros primeros padres pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo número uno es sutil en engañarnos. ¿Por qué es que hay un engaño? El problema es que el engaño se refiere de algo en el cual alguien te da una mentira, pero a veces nosotros creemos la mentira, pero dentro de esa mentira hay algo que está funcionando que usted no lo ve. Hay algo que está funcionando, que está escondido dentro de la mentira para poderte dañar, para poderte destruir. El problema es que nosotros a veces creemos las mentiras, pero no podemos ver el engaño y la circunstancia que dentro de esa mentira se esconde para poder lastimarnos. Eva no vio la consecuencia por el engaño que se le fue hecho. Eva no midió las consecuencias. La Biblia dice que Eva fue engañada por la serpiente. En otras palabras, dentro del engaño de la serpiente iba el veneno que iba a destruir la imagen de Dios en la creación. ¿Me explico? Dice la escritura en Génesis que la víbora, la serpiente, engañó a Eva. Y muchas veces oímos tantas mentiras, o nosotros mismos creamos tantas mentiras que nos engañamos y nos autodestruimos nosotros mismos creyéndonos nuestras propias mentiras. O a veces usted nos ha dicho cuando un amigo le habla a su casa y le dice, y le dice, ya me está llamando, y le dice, hijo, contesta la llamada y di que no estoy. Y aquel niño agarra el teléfono y le dice papi que no está. Entonces, muchas veces nos sucede de esa manera a nosotros delante de Dios. A veces creamos mentiras y nos justificamos a través de nuestras mentiras, haciendo creer, pero no miramos que dentro de las mentiras que estamos provocando hay algo que te va a lastimar, hay algo que te va a herir. Si usted supiera que por decir una mentira le va a suceder algo, ¿usted mintiera? Yo le hago esta pregunta en esta mañana. Si usted supiera que por mentir le va a venir una consecuencia o le va a venir algo en su vida que lo va a afectar, ¿usted mintiera? No, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque si miento me va a venir este castigo.
Entonces, ¿por qué lo hacemos? La palabra es la palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos esto, la serpiente dice que engañó a Eva, y el engaño que le hizo la serpiente a Eva era: había algo oculto dentro de la mentira. Dios le da un mandamiento a la primera pareja, le dice: mire, había mucha fruta de que poder comer en el huerto del Edén, pero había tan solo una fruta que no podía comer. No sé si era fruta, la Biblia creo que lo que está enseñando es el mandamiento de la obediencia. Lo que Dios le estaba enseñando a la primera pareja era el mandamiento de obediencia. Dios le dijo a la primera pareja: del fruto de ese árbol no comas. Oiga, ahora ¿cuántos mandamientos tenemos? Tenemos 10 mandamientos, y el hombre no pudo cumplir uno. ¿Cómo vamos a cumplir los 10? Usted ve, ni siquiera uno pudimos cumplir. En el principio solo había un mandamiento, que era obedecer a Dios. Dios le dijo: de ese fruto no comas. Y Dios le advierte: porque el día que tú comas, tú ciertamente vas a morir. Y esa fue la mentira más grande. Porque cuando Satanás viene a tratar de engañar a Eva, le dice: oh, con que Dios dijo. Pero ella le dijo: mira, come y nada va a pasar. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Mire qué mentira más grande. Usted ya era como Dios, porque era creación de Dios. Usted tenía una relación personal con su Dios. Dios te había formado a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es eso? Dios te había hecho igualito que a Él. Y Satanás, eso es lo que le trata de engañar al hombre, a la mujer, y le dice: lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Ya éramos como el Dios, porque éramos su imagen y su semejanza. Mire, con una mentira más grande que fue engañado el ser humano en el principio. Ahora le hago una pregunta: ¿cuáles son las mentiras que hoy en día funcionan, que nos están dañando, que nos están hiriendo, que nos están lastimando? Esas mentiras nos llevan a desobedecer el mandamiento y el mandato que Dios nos ha dado. Entonces miramos, la serpiente le dice: con que Dios dijo. No, lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él, pero el día que coman de este fruto, vas a ser como Él. ¿Y sabe cuál es el engaño más grande? Porque en ese momento no había imagen de pecado. Lo que Satanás le estaba proponiendo a aquella pareja es decir: el día que tú comas, no vas a ser como Dios, porque Dios te había creado como su imagen y tu semejanza ya. Lo que Satanás le estaba diciendo, engañado, es que el día que tú comas vas a ser igual que Dios, pero no le especificó qué clase de Dios. Porque Satanás dice que es el Dios de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Satanás le dice: lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. No, lo que Dios estaba evitando es que el hombre perdiera la imagen que Él le había dado por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es simplemente ir y tener una relación sexual con una persona que no estás casado. Si estás casado y va mucho más allá de todavía eso. Dice la Biblia que el pecado de la desobediencia es como el pecado de la hechicería. ¿No dice eso la Biblia? Eso dice la Escritura, que el pecado de la desobediencia es como el pecado de la hechicería. Entonces, lo que el enemigo estaba tratando es de engañar al hombre y a la mujer en el Edén, diciéndole: el día que ustedes coman de este fruto, la mujer fue engañada. ¿Y sabe por qué la mujer fue engañada? Porque después, más adelante, usted ve que la mujer aparece con qué sé yo lo que era, con el fruto de la desobediencia. Y Adán sabía que ese fruto no se podía comer, no se podía ni siquiera aprobar. La desobediencia no se puede ni siquiera aprobar. Y yo le digo: mira, yo comí, no, mira, estoy viva todavía. Estoy vivo. Come. Para no ser larga la historia nos narra que al instante que Adán comió, se vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. El pecado no solo nos avergüenza, nos hace sentir mal.
Dice que al instante que Adán probó la desobediencia, no le vamos a poner fruto, la desobediencia, probó, porque Dios le dijo, no comas. Él comió, desobedeció. Un mandamiento no lo pudimos cumplir. Uno. Instante dice que se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. ¿No dice eso la Escritura? Cada vez que uno le falla a Dios, ¿qué siente? Vergüenza. Yo un día dije, la vergüenza no existe. Y me dijo, ¿cómo así, pastor? La vergüenza no existe. Porque si la vergüenza existiera, yo le dije un día a un hermano, ¿le fallaste a Dios? Dijo, sí, pero me da vergüenza ir delante de Dios a pedirle perdón. No dice Mateo 6 que el que tú fallas entra al lugar secreto y habla con Dios. ¿Y qué sucede? Le digo, porque si la vergüenza existiera, te hubiera dado vergüenza hacer el acto. Pero ¿por qué no nos da vergüenza hacer el acto y después tenemos vergüenza para arrepentirnos? Entonces en realidad la vergüenza no existe. Es una excusa que el diablo se ha inventado. Esa excusa viene desde el principio, cuando Adán no quiso. ¿Sabe por qué nos da vergüenza y no reconoce? El punto es que la vergüenza viene por no reconocer nuestros pecados. ¿Por qué no lo reconocemos? Porque nos da pena y vergüenza. Por eso es que viene la vergüenza del pecado. No fue lo mismo que Adán hizo y le dijo cuando Dios dice que nomás que se vieron desnudos. Dice que Dios descendió al huerto del Edén y dice que podían escuchar los pasos de Dios en el Edén y Dios los estaba hablando y ellos estaban escondidos. ¿Por qué antes no se habían escondido? Porque antes hablaban con Dios cara a cara, no había vergüenza, no había nada. El problema es que habían conocido la consecuencia de la desobediencia. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando allá al fin Adán contesta y le dice, Señor, estoy aquí. Y le dijo, escondido. Y Dios le dijo, ¿por qué estás escondido? Y Adán le dice, es porque estamos desnudos. Y Dios todavía le dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Usted ve? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Los ojos carnales se abrieron en aquella pareja. Y tanto dice que entonces Dios aparece y dice, ellos tienen conocimiento del bien y el mal ahora. Y por cuanto, y escuchen, a veces yo he orado y le he preguntado a Dios, pero el día que lleguemos, que partemos de esta tierra y lleguemos a su presencia, le voy a preguntar, porque la Biblia no dice esto, ¿qué hubiera pasado si Adán se hubiera arrepentido? Cuando Dios le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Por qué te escondes? Y Dios todavía teniendo un diálogo con nosotros, pero como que a nosotros nos gusta que Dios nos llame la atención de la manera de Él. Y a veces de la manera de Él duele. Dios le dice, ¿por qué estás escondido? Y Adán sale y dice que Dios lo vistió. Y creo que Dios le dijo algo a Adán, y Adán agarra la excusa más grande en toda la historia, que hasta el sol de hoy esa excusa se sigue usando. En vez de decir, Señor, perdóname, Adán le dijo, por la culpa, le dijo, de esa mujer que tú me diste. En otras palabras, yo te pedí esa mujer. Mira, todo estaba bonito cuando esta mujer no estaba. Yo acariciaba el león y hacía todo esto y no tenía ningún problema. Pero Dios ya había visto que todo lo que Él había creado se reproducía. Solo el hombre no se podía reproducir. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice la Escritura que trajo sueño profundo a Adán. Y de la costilla suya sacaron a la mujer. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Él le dijo, por la culpa de esa mujer que tú me diste. O sea, en otras palabras, ¿a quién echó la culpa? No se le estaba echando ni siquiera a la mujer, se le estaba echando al mismo Dios. La culpa, lo que pasó ahorita fue tu culpa, le dijo. ¿Por qué? Por esa mujer que tú me diste. Mira lo que pasaba ahora y mira lo que sucedió ahora. Pero el mandamiento no se le fue dado a la mujer, se le fue dado al hombre. Así que hay hombres que, por la culpa, no. El mandamiento no se le fue dado a la mujer, se le fue dado al hombre. La mujer comió y nada pasó. Pero cuando al que se le había dado el mandamiento lo aprobó, la desobediencia, caímos en la consecuencia. Y le voy a decir en esta mañana, el pecado no es problema. Siempre he dicho, el pecado no es problema.
Porque para el pecado hay solución: arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El problema es la consecuencia del pecado. Esa Dios no te la quita, tienes que trabajarla tú. Y ahí es cuando sufrimos. Oiga, te deleitas en el pecado, pero la consecuencia que va a provocar eso es lo que te va a herir y te va a hacer sufrir. Porque Dios no te va a quitar la consecuencia. Dios te perdona tu pecado, pero no te quita la consecuencia de tu pecado. Y eso es lo más duro. Eso es lo que duele. Dios hubiera perdonado tal vez a Adán. No lo dice, hubiera tal vez. Por eso digo tal vez, porque la Biblia no lo registra. Tal vez hubiera perdonado a Adán si le dicho: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, fallé al único mandamiento que tú me habías dado. Fallé en obediencia. Dios le dijo: si tú comes de eso, ciertamente vas a morir. ¿Qué fue lo que murió? La mujer comió, el hombre comió, pero no murieron. Pero sí murió aquella identidad personal que tenían con Dios. Sí murió aquella relación personal. Sí murió el hombre espiritual, murió en ese momento. Y las consecuencias empiezan a venir. Léalo. Después que Adán dice: por la culpa de esa mujer que tú me diste. O sea, la culpa era de Dios, se la ha hecho el hombre. No es lo mismo que hacemos nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios, buscamos saber a quién podemos culpar. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar nuestro pecado. Y el problema es que no aceptamos nuestro pecado. Pero la consecuencia, la aceptes o no la aceptes, la consecuencia viene. Y veremos y buscamos. Por eso es que Dios le dice: ¿qué hiciste? Si Adán dijo: por la culpa de esa mujer que tú me diste. Y Dios, me imagino que ve a la mujer y le dijo: ¿y tú, mujer? A mí la serpiente me engañó. A la serpiente quedaba ya frita, porque la serpiente no había quien echarle la culpa. Y ahí viene la consecuencia. Y Dios se levanta y dice: ¿por cuánto? Le dijo, tú desobedeciste. Dijo: maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios maldice la tierra por la desobediencia del hombre. Le dijo: maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios le está diciendo: por lo que tú acabas de hacer. Le dijo: hay una maldición que se activa para la tierra. Segundo, fueron desechados de la bendición, fueron sacados del huerto del Edén. Comienzan las consecuencias. Y Dios no solo lo saca, sino le dice: la tierra producirá espinos. Y esas espinas te van a pinchar, te van a apoyar y te van a doler. Y Dios no solo para ahí, y también comienza la lista de consecuencias. Muchas veces hacemos: ¿sabes qué? Le pido perdón a Dios y ya, y arregló. Pero el problema es que ignoramos las consecuencias. Por eso te digo, amado hermano, para el pecado que Dios es sabio. Por eso es que para el pecado hay solución: Jesucristo. Pero el problema es la consecuencia. Por eso es que Dios dice: o sea, puedes pecar lo que tú quieras y yo te voy a perdonar, pero las consecuencias que tú vas a activar para tu familia, para tu vida, no te las puedo quitar. Esa es tu responsabilidad. Entonces, tú no quieres tener malas consecuencias. Tienes que dejar de pecar. Tienes que dejar de hacer un lado el pecado. Tienes que dejar de ser desobediente. ¿Por qué? Para que las consecuencias no se activen para tu vida. Y seguimos con la lista de consecuencias. Le dice Dios a Adán, y le dice Dios a la mujer. Ahí saca, ya a Adán le dan su paquete. Le dicen a Adán: por cuánto, le dijo, tú desobedeciste, maldita será la tierra. La tierra producirá espinos y los espinos te van a pinchar, vas a sufrir, vas a doler. Y le dijo: y va a ser tan maldecida la tierra y te va a afectar tanto que del sudor tienes que cultivarla, y con el sudor de tu frente vas a tener que producir de la tierra algo para que tú puedas comer. ¿No sabe que le dijo eso? Sí, consecuencia. Y cuando termina con las consecuencias para Adancito, se voltea contra la mujer y le dice Dios a la mujer: y a ti, le dijo, pondré enemistad entre tú y la serpiente, le dijo. Pero le dijo: tú, habrá enemistad entre ti y la serpiente. La serpiente va a venir, va a morder tu carcañal, pero de la simiente de la mujer, le dijo, vendrá uno que te va a pisar la cabeza. Le dijo: lo que se acaba de destruir, las consecuencias que se acaban de activar, dijo, yo también, así como las estoy dando la maldición para la tierra, así como te estoy dando las consecuencias que van a suceder para ti, también voy a dar la solución. Pero por un tiempo el hombre va a tener que sufrir, por un tiempo el hombre va a tener que trabajar, por un tiempo el hombre se la va a ver de, como decimos ahí en El Salvador,
jabón, palmolive. Entonces, en otras palabras, el hombre iba a tener que trabajar la tierra para poder alimentarse de ella. Pero Dios sale con una palabra profética y le dijo: lo que el diablo quiso dañar con la mentira, esto es la mentira que Satanás les estaba diciendo a ustedes, porque nunca les dijo la consecuencia que iba a traer la mentira. La serpiente le dijo: no, lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Mentira, usted y yo éramos como Dios ya, porque éramos hijos, hechura suya. Lo que no conocíamos era el pecado. A través de la mentira que se veía bonita, Satanás engaña a aquella primera pareja, porque en medio de la mentira lo que Satanás quería es poner parte de Él en tu vida. Y cuando pecamos, estamos agarrando un poquito de Satanás para nuestra vida. Por eso es que Jesús le dijo a aquel hombre: ¿por qué tú me estás llamando papá? Si vosotros fueran mis hijos, le dijo, permanecieras en mis obras. Pero como las obras del otro veo, o sea que tu papá es Satanás, le dijo, porque mis obras no están en tu vida. Pero si veo las obras de la carne, las obras de Satanás, si las veo en tu vida, entonces Él es tu papá. Entonces, cuando miramos esto, nunca, ahora, después de esta palabra, vas a pensarlo 2 veces cuando quieras mentirle a alguien. Después de esta palabra, tienes que meditar 2 veces antes de inventar una mentira. Te lo voy a decir: antes de creer de tus propias mentiras, tienes que pensar en esto: que en las mentiras que estás a punto de decir, hay algo escondido dentro de ella. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Biblia, que el papá de toda mentira, ¿quién es? Satanás. Entonces, cada vez que usted se miente a usted mismo, mire, si usted se miente a usted mismo, le miente a todo el mundo. Es como digo algo: los hijos que no pueden honrar a sus padres, ¿cómo van a poder honrar a Dios? Si yo como hijo no honro a mis padres, ¿cómo espero que mi hijo me honre a mí? La honra es una recompensa. Cuando Dios no dice de esta manera: yo honro a los que me honran. No dice Dios, la palabra de Dios, eso. Yo honro, dice, a los que me honran. Esto es serio. En honrar a Dios trae una bendición, porque cuando tú honras a tus padres, tus hijos te van a honrar a ti también. Un hijo que no honra a sus padres es una muchacha o un muchacho que no tiene respeto por nadie. El hijo y la hija que no honra a sus padres no tiene respeto por nadie. No puede decir que tiene respeto de Dios cuando no honra a su padre y a su madre. Un hijo y una hija que no honra, lo voy a repetir para aquellos que me escuchan y usted que me está viendo: un hijo y una hija que no honran a sus padres, no honran a nadie. ¿O me va a decir usted que no es así? Si no honran lo más valioso que tiene usted, que son sus padres. Hay hijos que macanean a la mamá, pues. Con eso lo digo todo. Hay hijos que golpean a la mamá, la agarran como saco de voceo. Como dice aquel en aquella prédica, un pastor, creo que no sé si de El Salvador, dice: quien me mencione a mi madre en la calle, dice, hay algunos que cuando le mencionan a la madre en la calle pelean por ella. ¿Por qué? Dice: porque el único que puede lastimar a su madre soy yo como hijo, nada más. La defiendo cuando alguien habla mal de ella, porque el único que la puede maltratar soy yo. No, la Biblia no te dice que tienes que honrar a tus padres. Si es bueno, es que pastor, usted no conoce a mis padres. No importa cómo sean tus padres, son tus padres. No dice la Biblia que si son buenos son malos. Tú naciste de ellos porque Dios le plació que tú nacieras de ese vientre. Y por eso debemos de honrarlo. Un hijo que no honra a su padre, mucho menos va una esposa una hija que no honre a su madre y no honre a su padre, ¿cómo va a honrar a su esposo? Una mujer que no honra a su madre, o viceversa, un hombre que no honra a su padre, ¿cómo va a honrar a su esposa? Porque si no respeta a sus padres, no va a tener respeto por nadie. Ay, es que sí. Es que la iglesia es una escuela de aprendizaje. Aquí no es simplemente de venir bonito y aleluya. No, no. Este es un lugar de aprendizaje. La palabra de Dios.
Cuando miramos esto, entonces necesitamos entender que eso es lo que sucede en el Edén, y por causa de la desobediencia tiene que venir un Salvador, tiene que venir alguien que te redima y te salve. En otras palabras, Jesús dijo, Él no vino a decir, yo vine a salvar por los que están en pecado. No, más bien ese fue el problema de todos los religiosos. Jesús caminaba en medio de los pecadores y los religiosos lo miraban y decían, ay, si este realmente fuera hombre de Dios, supiera esa clase de chichicuacas que son esta gente, son unos pecadores, son unos impíos. Pero Jesús caminaba en medio de los pecadores, comía con ellos, porque el problema no es el pecado. Jesús vino, Él dijo, yo vine a salvar lo que se ha... Jesús dice, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió una relación, una imagen. Se perdió una relación, una imagen de Dios en la primera familia. Amén. Y como el tema de hoy se llama no fui llamado, fui escogido, yo le quiero decir que Adán y Eva fueron la pareja escogida para comenzar el ser humano espiritual. Antes de Adán y Eva ya había una generación, pero el punto es que Adán fue escogido para comenzar la generación espiritual. Amén. Adán y Eva no murieron físicamente. Lo que murió fue la área espiritual de ellos. La área carnal quedó ahí todavía en deleite, sin circunstancias, pero la relación que era a través del Espíritu se había perdido, se había desconectado. Y esa era la misión de Satanás, poder desconectar al hombre. ¿Sabe por qué? Dios dijo, no haremos ningún querubín, ningún ángel más que nos adore. Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que esto nos adore. ¿No, eso no dice eso Génesis? Capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿No nos enseña eso? Sí nos enseña eso, que usted fue creado para adorar. Ahora, ojo, ¿por qué usted tiene problemas con la adoración? Por eso que le comenzaba hablando de lo que le hablé cuando abrimos el servicio. Porque el trabajo, ¿sabe por qué Satanás se metió en la pareja? ¿Por qué Satanás se mete en la familia? Porque cuando hay una familia que adora a Dios, Satanás se ve celoso. ¿Sabe por qué? Porque ese era el trabajo de él. Muchas veces queremos jugar con el enemigo y el enemigo conoce lo que es santidad. A veces nosotros decimos, nosotros somos santos, y el diablo se ríe en nuestra cara. Dice, tú no tienes santo, pero ni los pelos. Bueno, sí, la imagen tiene de santidad, pero no conoces la verdadera santidad. Satanás conoce la verdadera santidad. ¿Acaso él ya no estuvo en el cielo? Él ya estuvo en el cielo allá. Conoce lo que es santidad, conoce lo que es adoración, porque ese era el trabajo de él, adorar. Así como hay 24 ancianos, dice adorando las 24 horas, el trabajo de Satanás era adorar. Por eso es que le molesta al enemigo cuando tú empiezas a adorar o a exaltar a Dios, porque cada vez que te ve adorar, él está viendo como tú te ve a ti como un usurpador. En otras palabras, a él se le quitó el trabajo y se te dio a ti. ¿Por qué tú crees cuando estás hablando que le decía, levante su mano, y allá al otro lado dice, ahí en tu mente empieza una vocecita, aquella como dice tu conciencia, que es el Espíritu Santo, dice, no levantes la mano porque el que está al lado te está viendo, y si la levantas te va a ver como que te vas a ver ridículo? No lo hagas. Y aquí sí, mejor no lo hagas. Mejor déjame cerrar los ojos para que vean que estoy orando. Mentiras. Cuando llegue el momento de adorar, usted levante su mano y adórele. Van a venir cosas queriendo bajar la mano, que no adores, porque la adoración trae beneficios. Amén. Esa era la inclusión. Ahora entramos al mensaje.
Ahora entramos al mensaje. Amén. Entonces, cuando miramos esto, por causa del pecado necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor. Dios da una palabra profética que en miles de años iba a venir una simiente de la mujer, iba a nacer una simiente en la cual ese iba a pisar la serpiente en la cabeza, y a través de eso íbamos a tener redención otra vez, salvación. El trabajo de Jesucristo fue otra vez agarrar la mano de Dios y agarrar la mano del hombre, donde Jesucristo se convierte en el puente para poder ser salvo. Por eso la Escritura dice: nadie va al Padre si no es por mí. Jesús lo que está diciendo: nadie va a llegar al cielo o tener relación con el Padre si no caminan por mí, que soy el puente. Jesús dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. No hay otra verdad después de esas palabras. Allá el mundo y Satanás pueden tener muchas verdades, pero hay una sola verdad que la palabra establece. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Y entonces, cuando usted camina por los caminos, usted tiene que asegurarse si está caminando en el camino de Dios o está caminando en el camino que ofrecen muchos allá afuera. A veces los caminos que no son de Dios te ofrecen hasta aire acondicionado. Pero el problema es que no podemos identificar su final. La palabra dice: el camino que para el hombre parece perfecto, su final es camino de muerte. El camino que parece tan inseguro es aquel que conduce a la vida eterna. Entonces Jesús viene a restablecer lo que por causa de la desobediencia el hombre había perdido: una relación personal. En los tiempos antes de que Jesús viniera, solo había un sacerdote, un hombre que podía entrar al lugar santo a pedir perdón una vez por año. Se juntaba todo el pueblo a pedir perdón por un año. Pero ¿qué pasaba si a medio año tú te morías? ¿Qué iba a suceder? Teníamos que esperar un día, una temporada, una fecha para podernos arrepentir. Eso era por la ley. Pero ahora, en la gracia, a través de Jesucristo y su misericordia, que nos vino a establecer, a redimirnos y a pagar el precio que nos condenaba a nosotros por ser desobedientes, Él tomó la maldición para que usted fuera bendición. Él tomó, ¿verdad?, la desobediencia que usted había hecho. Por eso es que a Jesús, cuando le ponen la corona de espina, lo que Jesús estaba haciendo con la corona tiene un simbolismo, un significado. ¿No se ha preguntado por qué es que a Jesús le pusieron una corona de espina? Hasta hicieron una canción de ella: con una corona de espina tú te hiciste rey. Tiene un significado. ¿Por qué una corona de espina? Porque en esa corona de espinas estaban aquellos espinos que pullaban. Por eso es que estaba la maldición que Dios mismo había puesto en la tierra, y la maldición que había en aquellas espinas, Jesús tuvo que cogerla a sí mismo, pasar por ese proceso para que usted no fuera maldición, sino que usted se convirtiera de maldición a una bendición. ¿No dice eso la palabra? Esa corona tiene un significado, rompiendo Jesucristo las maldiciones que el Padre había echado en el Edén. Amén. Entonces miramos 500, 700 años antes de la venida de Jesucristo, Dios levanta al profeta Jeremías con una palabra profética. Ahora entramos al mensaje, con una palabra profética en lo cual le manda un mensaje a su pueblo. Yo le voy a decir una cosa: la palabra tiene un mensaje para su pueblo. En otras palabras, la palabra de Dios tiene un mensaje para ti, un mensaje para mí. Y por eso es necesario poder escuchar la palabra de Dios, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo sucede en ti. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, dice, la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, no oír a Walter Marqueta, no oír aquellas cosas que realmente no edifican, sino que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. La pregunta es: ¿estamos escuchando palabra de Dios? Muchas veces eso es lo primero que no queremos escuchar. Hay muchas veces nos estamos durmiendo aún en el mismo servicio. Se parecen a las vírgenes insensatas que están en el lugar donde el novio está, donde el novio viene por su iglesia, y están durmiendo sin aceite. Pero habían 5 sensatas que no importaba, habían esperando en que habían dicho: Él viene mañana. No vino, lo siguieron esperando al siguiente día, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo. Y aquellas mujeres no dejaban de orar y clamar, porque sabían que la venida del novio estaba cerca. ¿Y qué sucede? Cuando el novio vino, las que estaban dormidas en la iglesia
Despertaron y dijeron, ¿y qué pasó? ¿Y dónde están las otras 5 prudentes? Le dijeron, el problema es que el novio vino y ya se fueron con él. Y empiezan a correr detrás de él. Señor, van y le tocan la puerta. Léalo, ahí está. Y Juan le dice, Señor, aquí estamos. Y Jesús les dice, ¿quiénes son? Nosotros, Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios. En tu nombre reprendimos demonios y se fueron. Y Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. A Dios no lo podemos engañar. El problema es que muchos de nosotros nos hemos creído un evangelio que nos engañamos nosotros mismos. No, está bien, tranquilo. Yo puedo buscar un pasaje bíblico en la Biblia para justificar mi pecado. Yo puedo buscar un pasaje en la Biblia para justificar mi desobediencia. Hay muchos. Pero el problema es, como he dicho, no podemos romper un área de la Biblia. No podemos decir, justificar una área y romper la otra. No, no. Porque la palabra son 66 versos, libros que están conectados unos con otros. Y aparece Jeremías con una palabra profética. En los postreros tiempos vendrá un nuevo pacto. Ya no habrá sacrificio de animales, sino que va a ser un solo sacrificio, como dice Hebreos 12, si no me equivoco, que hay un sumo sacerdote que hizo el sacrificio de una vez y para siempre, Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Entonces aparece Jeremías y viene, y como medio le toqué el punto la semana pasada de esto, porque la semana pasada hablábamos de otro punto, ¿verdad? Yo le aseguro algo, que si le pregunto el mensaje de la semana pasada, se le olvidó ya. Siguiera el tema de la semana pasada. Hay hermanos que yo después del servicio le pregunto, ¿siervo, cómo fue el servicio? ¡Tremendo! ¡Uy, pastor, usted viera! Dios me habló. Y le digo, ¿y qué fue lo que Dios le habló? No sé, pastor, ya no me acuerdo, pero Dios me habló. ¿Cómo así que no te acuerdas, pero Dios te habló? Y usted le pregunta allá afuera, hermano, ¿cómo fue el servicio? ¡Poderoso! ¿Qué aprendió? ¡Ay, se me olvidó ya! No aprendiste nada, porque lo que aprendes nunca se te olvida. Pregúntele allá afuera a algunos hermanos que van a la iglesia, pregúntele, siervo, ¿cómo estuvo el servicio? ¡Uy, pastor, mire, fuego del cielo! Pero pastor, ore porque todavía estoy enfermo. ¿Y cómo que hubo fuego y todavía estás enfermo? Usted ve, pregúntele allá afuera y usted va a ver cómo estuvo el servicio. Y ustedes empiezan a preguntar, ¿de qué predicó el pastor? No sé, pero estuvo bueno. Entonces no aprendieron nada, porque lo que usted aprende se lo lleva aquí. Usted dice, hermano, ¿cómo estuvo el servicio? Estuvo poderoso, el pastor habló de un tema que no fui llamado, fui escogido, y nos empezó a explicar desde el Génesis, la desobediencia, y te empiezan a decir, y habló del capítulo 1 del libro de Jeremías, y te dice, oye, este hermano sí te puso atención. Iglesia, no seamos parte de las 5 viudas insensatas. Seamos parte de las 5 viudas prudentes. Una persona insensata siempre está pensando, mañana. ¿Y qué tal viene hoy? Una persona prudente siempre está preparada. ¿Qué dice la Biblia? Vive el día como que si hoy fuera el último día de tu vida. ¿No dice eso? La gente se preocupa por mañana. ¿Y quién te garantiza que tú vas a llegar mañana? El mañana es una promesa. No sabes si vas a llegar. Los que no pudieron abrir sus ojos hoy en esta mañana, no existió un mañana para ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo vivieron su ayer? Eso es lo que debíamos de preguntarnos. ¿Cómo vivieron su ayer? Que hoy no pudieron abrir sus ojos. ¿Qué pasa si ellos que no pudieron abrir sus ojos estaban pensando que hoy le iban a dar su vida al Señor? Pero nunca esperaron que la muerte les iba a llegar en la noche. Por eso es que la palabra dice, hay un dicho, no dejes para mañana lo que puedes comenzar hoy, porque el mañana es una promesa, es un futuro que tú no lo conoces, solo Dios lo conoce. Yo no puedo garantizar ni que siquiera que voy a llegar vivo a mi casa. Nadie puede, ni la palabra te garantiza. Ella dice, ponte a cuenta conmigo y trata de vivir lo mejor que puedes vivir hoy. Termina tu día lo mejor que puedes vivir delante de Dios. Si has tratado de no poder perdonar, perdona hoy. Hoy es el día que puedes perdonar. Hay gente que dice, no, voy a orar para que Dios me ayude para poder perdonar. El perdón es una decisión
que tú necesitas tomar urgentemente. Si lo puedes hacer ahorita, hazlo. No esperes una hora, porque en una hora tú no sabes lo que puede pasar. La vida es tan fácil y frágil que en segundos tú la puedes perder. En segundos podemos perder nuestra vida. Es tan frágil. Y muchas veces es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Y viene el momento que Jeremías, Dios lo levanta para traer un mensaje a su pueblo de recordatorio de una promesa que Dios le ha hecho desde el inicio de los tiempos, cuando le dijo: de la simiente de la mujer vendrá uno que pisará, tú morderás su carcañal, y él pisará tu cabeza. Estaba hablando el Señor de Jesucristo, estaba hablando el Señor de la promesa que nos iba a dar, que a pesar de que estaba dándole juicio por la desobediencia, también nos dejaba una palabra, una promesa, que un día iba a venir alguien que nos iba a redimir, que alguien iba a venir y nos iba a rescatar de las garras del maligno. Por eso la Escritura dice: no temas de lo que pueden decir algo de ti allá afuera, no temas de lo que la gente diga o de la opinión que tengan de ti. Teme de aquel que puede acabar tu alma en el lago de fuego y azufre. A veces estamos más preocupados de pensar en qué es lo que piensa aquel de mí, o en qué es lo que dice ella de mí, o qué es lo que... No, preocúpate por lo que la palabra está diciendo. Olvídate del que está aquí a tu lado. Tú te vas a morir y este va a seguir criticándote. Preocúpate qué va a suceder con tu alma el día que ya no estemos en esta tierra. Esa debería ser nuestra preocupación número uno. Y Jeremías se levanta y lo levanta, y llega un momento que Jeremías es apedrado por hablar el evangelio, por hablar la palabra de Dios. Y Jeremías se levanta y dice: antes le dice: no voy a hablar más en tu nombre. Pero Dios le hace recordar algo en el capítulo 1, en el verso 5, y le dice estas palabras: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y más adelante Dios le dice: no digas que eres niño, deja de usar excusas. Hasta Jeremías quería usar excusas. Ay, Señor, es que yo no sé hablar. Ay, Señor, es que soy demasiado joven o demasiado niño. Y Dios le dijo: no digas que eres niño. En otras palabras, deja de usar tus excusas. Siempre hay una excusa para servirle a Dios o hacer su voluntad. En otras palabras, la excusa que tú pones se convierte en el obstáculo que detiene tu bendición. Ojo con esto. La excusa que tú siempre pones es el obstáculo que detiene la bendición que Dios ha preparado para tu vida. Si nosotros entendiéramos esto, no le daríamos excusas a Dios, porque cada vez que Dios te dice algo, o te pide algo, o te manda a hacer algo, y tú le das una excusa, lo que tú estás haciendo es poniendo un límite en la bendición que Dios quiere darte en ese día. Y Jeremías, y Dios le dice: no digas que eres niño. Y le dice: porque antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te preparé. Antes que te mandase a nacer, yo te preparé en el vientre de tu mamá para este momento que anuncies lo que está a punto de venir. Así que no vengas y me digas que eres como niño y que no sabes qué hablar. Porque si no sabes cómo hablar, yo pondré palabras en tus labios. Entonces, siempre que tú le das una excusa a Dios, Dios tiene una respuesta para tu excusa. En otras palabras, siempre que le das una excusa a Dios, Dios tiene el antídoto para tu excusa. Te la derriba ahí mismo por la palabra. Amén. Déjenme avanzar porque lo veo muy serio a ustedes, ¿no? Una parte importante y básica de nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo, quienes somos llamados completamente, preparados para poder ser obedientes en la misericordia, en el llamamiento delante de Dios. Honra a tus autoridades, honra a tus padres. El hombre y la mujer que no honra a sus padres no puede tener respeto por nadie mismo. Ni dice, ¿sabe qué? El hombre y la mujer que no honran a sus padres no tienen respeto ni de sí mismos. Y de una persona que no tenga respeto de sí mismo, ¿qué se puede esperar? Por eso es que usted puede decir fácil: si me matan en la calle, cae, para morir. No amas tu vida. La vida no tiene precio.
La vida es algo sagrado. No vas a volver a vivir en esta tierra una vez la muerte te llegue. Entonces tienes que cuidar tu vida. No puedes saber si salgo a la calle, me doy trompadas con alguien y si me matan, recuerdo, para morir ha nacido. Hay gente que así, gente que no tiene respeto por sí mismo. No tienen valor de la bendición que Dios les ha dado. Muchos tal vez quisieron amanecer respirando hoy, pero les llegó el día. Tú todavía estás respirando. Por eso no desaproveches tu oportunidad. No desvalorices la oportunidad que Dios nos ha dado. Cuida lo que Dios te ha dado. La vida no tiene precio. Si la vida tuviera precio, muchos ricos tuvieran sus esposas, sus hijos, sus padres, lo resucitaran. Pero la vida no tiene precio. Por eso tienes que cuidarla. Deja de decir, a mí no me importa la vida. El cementerio está lleno de hombres valientes. Hay un dicho, el hombre valiente llega hasta que el cobarde quiere. Porque el hombre valiente siempre va a esperar ser atacado por delante, más el cobarde te ataca por detrás. Y el ataque frontal no te puede matar porque tal vez te prepares. El ataque que tú ves no te puede matar porque tú te preparas. El ataque que te mata es aquel que tú no puedes ver, que no estás preparado para recibirlo. Amén. Aleluya. Y por eso Jeremías aparece y dice, no me acordaré más de tu nombre. Oiga bien, muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, dentro de ser escogido, por eso decía, yo no fui llamado, fui escogido. Porque por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque dentro del llamamiento todo el mundo cabe, pero dentro de la separación para hacer algo específico, algo único para Dios, tiene que ser procesado en el periodo de ser escogido. Y Jeremías fue escogido antes de formarlo. En el vientre de la mamá, ya él tenía una misión, que era anunciar lo que venía. La oportunidad que el hombre tenía, la oportunidad que la mujer tenía. Esta frase fue utilizada por Cristo para concluir la parábola del hombre que fue invitado a una boda, pero no estaba vestido apropiadamente. Mateo 22, del verso 11 al 14, usted puede leer esta historia. La lección que nos da personal en esta parábola es llamada por Dios. Tiene la responsabilidad de responder a ese llamado, haciendo cambios en nuestra vida espiritual. Una persona que siente el llamado, que Dios le hace el llamado, una persona que es escogida, ya viene separada desde el momento que Dios la crea en el vientre de su madre. Por eso es que 4 veces he estado frente a la muerte y la muerte me ha llegado a decir, ¿sabes qué? Papito, hoy jabón Palmolive, tú no pasas de estas. 4 veces he estado frente que el ángel de la muerte ha llegado a mi casa. La primera vez fue a mis 12 años, cuando me dio parálisis, la cara se me volteó para el lado. Decían que iba a quedar en estado vegetal, iba a quedar paralítico. Puedo correr, estoy en sano juicio. La misericordia en el hospital me decían que ya no había esperanza. Una noche Dios me visitó y enderezó mi cara y me pude poner de pie. La segunda vez fue cuando recibí esta bala en la cara. Decía, si llego de los doctores me salvan. Mi fe estaba puesta, depositada en el lugar equivocado, pero que ya había oído de Dios, ya había oído a unas mujeres hablarme de Cristo, pero yo hallaba más bueno estar en el mundo que poderle servir a Dios. Pero cuando llego al hospital, veo que el doctor dice, este caso es difícil. Tengo 7 esquirlas dentro de mi cara que están ahí todavía de una bala explosiva. Estoy en un estado que estoy a punto de morir. Los doctores dicen, no hay esperanza, él no va a pasar la noche. Y cuando usted escucha donde usted ha puesto su esperanza y lo que usted tiene su esperanza y su fe, le dice, no pasa de hoy. ¿Qué usted hace? Le queda la opción de tratar lo que nunca ha tratado. Le queda la opción de creer en lo que nunca ha creído. Y ahí fue que dije, Señor, fulano de tal un día me habló de ti. Si realmente tú existes, le dije, dame una segunda oportunidad y te voy a servir. Y Dios me levantó de esa cama. 7 años y medio pasé en el mundo después de eso. 7 años y medio. 7
tercera y la puse como segunda. La voy a arreglar. Los que son salvadoreños van a entender esto. ¿Se acuerdan aquella temporada cuando el cólera llegó a El Salvador, que mataba gente? Pues estuvo así a punto de matarme también. Yo me escondí. Y ya cuando me encontraron, yo ya no podía ni caminar ni hablar, estaba deshidratado. Ya a punto, cuando llegué al hospital, dijeron, si un minuto más se tarda, se muere. Me pusieron suero, Dios me vuelve a levantar. Supuestamente en la condición que llegué, mi cerebro no iba a reaccionar mucho porque hubo un momento que se quedó sin oxígeno. Y después dije, por eso es que no fui bueno para el estudio. Ahí me dañaron, dije yo, en ese momento. La tercera es la que le estaba diciendo cuando fui baleado. La cuarta la pasé hace unos meses atrás. Con este bendito coronavirus que llegó, estuvo a punto así de matarme. 3 meses que estuve pasando ese proceso. Cuando en uno de los procesos, mi primo, ahí está, el que él llegó a ver, me dijo, hoy sí se va a morir el primo. Él decía, el primo no se va a levantar de esta en la condición que me venía. Yo me paraba y sentía que el mundo daba vuelta y me tiraba así mismo, como iba torcido, me tiraba otra vez al mueble. Estaba separado, no podía tener contacto con mi hijo, fue lo más duro. Hasta una noche que mi respiración se paró, fui 2 veces al hospital. Una vez fui para hacer la prueba y la segunda vez fui de emergencia. Y si más me dejan morir ahí, no hicieron nada. Lo que le dije a mi esposa, déjame irme para la casa. Si Dios me lleva, pues ahí va a ser. Ahí fue la siguiente noche, fue cuando la respiración se me paró. Y yo vi el ángel de la muerte y dijo, de esta no te levanta. Y yo me recuerdo que le dije así, ¿sabes qué? Aún respiro todavía. Aún respiro todavía. La palabra dice que mientras respire, hay esperanza. El ángel de la muerte llegó por mí, estaba deshidratado. Él me veía y decía, no se va a levantar. Pero yo dije, ¿sabes qué? Todavía hay una palabra sobre mi vida. Y yo sé, alguien me dijo, ¿dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios que tú dices que sana? ¿Dónde está ahorita en este momento que te estás muriendo? ¿Cómo es que habla tanto de Él y te deja ahí desatendido? Y me dijo, ¿a dónde está? Dime. Y le dije, está aquí conmigo. Está aquí conmigo porque Él prometió, no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo no se estaba acabando para mí, y no se acabó para mí en ese instante porque Él estaba conmigo. Cuando le dije, Él está aquí conmigo, me dijo, no entiendo, entonces si Él está ahí, ¿por qué te está dejando morir? Le dije, no me ha dejado morir. He pasado un proceso porque he sido escogido. He sido escogido. Tenemos 8 iglesias después de esta. Usted ve algo pequeño aquí, pero de aquí sacamos como 40. Estamos a punto de abrir otra iglesia allá en Delaware. Ya pronto pues creo que van a estar aquí, nos van a visitar el grupo de gente de allá. Tenemos iglesias en El Salvador, iglesias en Nicaragua y iglesias en Honduras. Tenemos 3 años de haber comenzado este ministerio. Todos me preguntan, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? Le dije, nada. Lo único que sé es que fui escogido. Y ser escogido a veces tienes que pasar por procesos que otros no pasan. Porque Dios te va a llevar hasta el último momento donde te va a hacer sentir como que la esperanza se fue. Y el problema es que la Biblia, bueno, es un dicho que dicen allá afuera, ayúdate, que si te ayuda Dios te va a ayudar. La Biblia no dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Si usted es de los que ha usado ese dicho, no lo use más porque la Biblia no dice. Y dice, la Biblia dice, mentira, la Biblia en ningún lado dice eso. La Biblia lo que dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios nunca va a hacer lo imposible si tú no haces lo posible. Y hay gente que sigue orando porque Dios haga el milagro, pero no hace lo posible de creer en el milagro. El milagro está ahí. Dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, pero no tenemos la fe suficiente para poder recibir el milagro. Creemos más en la enfermedad que lo que Él dijo en la cruz. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Hay gente que dice, ay pastores, que mi enfermedad es más grande que la de su suegra. Su suegra usa 2 pastillas y yo tengo que usar 4. Hasta título le han dado a la enfermedad. Ni Sansón se las puede arrancar esa enfermedad.
entonces mi enfermedad, le han dado título de propiedad sobre tu vida. Cuando ya Cristo dice que pagó la acta de decretos en la cruz del Calvario. ¿No dice Colosenses capítulo 2 eso? No se preocupe que estoy avanzando ya. Otro ejemplo de esta es obligación, digamos, de esto que estamos hablando es a través de Job, capítulo 29, verso 14, donde seguí dice Job, la justicia se compara con ponerse, dice, una prenda, dice, ropa de mentira o de justicia, y cubrirá, dice, como manto, día de diadema era mi rectitud delante de Dios cuando permaneces firme en lo que Dios ha establecido para tu vida y en tu vida. Amén. Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Él preparó todas las cosas de antemano antes de la fundación del mundo, dice el libro, la carta a los Efesios. Tú no eres un accidente, tú eres un propósito. Antes, como dije la semana pasada, lo voy a repetir hoy, antes de que te pusiesen el nombre, se te puso tu propósito primero. Por eso Jeremías dice, antes que te formase, dice, en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que Jeremías se llamara Jeremías, se conoció como profeta. Antes que se llamara Jeremías, Dios lo tituló profeta de Dios. Por eso, no dejes que el diablo haga contigo lo que él quiere. Dije la semana pasada, deja de ser el basurero de Satanás. Nosotros, nuestra persona, a veces nos convertimos en el basurero de Satanás, que Satanás puede decir cualquier cosa de ti y tú lo crees. Pero nos es difícil creer lo que Dios estableció antes de la creación del mundo para tu vida. Ay, Jesús, yo creo que me voy a pasar de tiempo, me dan unos 5 minutitos y termino. En Mateo capítulo 25, verso 14 al verso 30, usted puede leerlo del verso 14 al 30, por eso es que yo solo voy a leer un verso nada más. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, dice, a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. El que le entregó 5 fue y los puso a trabajar y ganó otros 5. Al que le dieron 2, vino también y los puso a trabajar y produjo otros 2, tenía 4. Y aquel que le dieron 1 fue y lo escondió. Fue y lo escondió. ¿Cuántos de nosotros no hemos escondido nuestros talentos? O yo te hago una pregunta, ¿cuántos años has estado en la iglesia sentado en una banca pensando que fuiste llamado para estar sentado en una banca cuando tu propósito es más allá de estar sentado en una banca? ¿Cuántos años? Hay gente que tiene 40 años de estar en una congregación y nunca han tenido el valor de estar aquí, ni siquiera para hacer una oración, mucho menos para encontrar su propósito. ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros, los pastores, por no enseñarle a la gente su propósito, su llamado. Mi deber como pastores es conocer el llamado y el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Qué sucede? Cuando Dios llama, yo no fui llamado, fui escogido. Pero cuando tú eres escogido, Dios empieza a llamar gente para poner a la par del escogido. Jesús fue el escogido para ser el redentor. Pero cuando Él vino a caminar a esta tierra, llamó a 12 discípulos para que estuvieran con Él. Y Dios, ¿qué pasa? Dentro del llamamiento, Dios empieza a escoger gente con dones y talentos. ¿Para qué? Para poder ayudar a llevar la misión que ha recibido aquella persona. En otras palabras, usted como membresía, usted como congregación, tiene talentos y dones que Dios ha depositado en su vida. No simplemente para venir de su casa aquí, adorar a Dios y luego irse sin darle un adiós al pastor. No, usted ha sido establecido y ha sido puesto en esta congregación. Es porque usted tiene talentos y dones que yo necesito para poder cumplir el llamamiento de Dios. ¿Usted ve qué lindo es? Usted es especial. Usted no solo fue escogido para estar ahí sentadito nada más. Así como Melvin invitó a los 2 caballeros hoy, yo creo que el varón allá es el suegro tuyo, ¿verdad?
Con razón, es que la máscara no me lo había dejado identificar. Pero yo decía, esa nariz, esos ojos, los conozco, decía. Pero entonces, cuando miramos, usted tiene que entender, Jeremías, sí, hay momentos difíciles. Jeremías también nos pasó y dijo, ya no voy a hablar de tu nombre. Pero no obstante sentí un fuego dentro de mí y le dije, ay Señor, es que soy niño, no sé hablar. Y Dios dice, no digas que eres niño. A Dios no lo podemos engañar. A veces ya estamos hombrecitos de buena edad, buena estatura. Ay Señor, perdóname, es que el hombre viejo sale. No, usted ya tiene esa madurez. O si no la tiene es porque no ha leído, no tiene una relación personal. Por eso siempre digo, usted no puede sobrevivir con lo que solo su pastor le da. Usted necesita tener una relación personal con el Señor en su casa. Usted tiene que leer la Escritura. Todos los textos bíblicos que yo le he dado, usted debería estarlos anotando en una libreta. Y cuando llegue a casa, déjame corroborar lo que el pastor estaba diciendo, porque no vaya a ser que yo le esté mintiendo. Huélelo, anótelo. Cuando llegue a su casa, el pastor habló de esto y mencionó esta cinta, voy a ver qué dice. El pastor estaba hablando de lo correcto. Siempre hay algo que concuerda. Pero hay gente que toca la Biblia nada más cuando viene a la iglesia, y cuando llega a la casa deja la Biblia y nunca la vuelve a tocar hasta el domingo cuando la abre aquí para leer el salmo o leer la palabra de Dios. No, usted no solo tiene que aprender a depender de la relación con su pastor, usted tiene que aprender a tener una relación de lectura bíblica y de oración con Dios. Amén. ¿Y qué pasa el día que tu pastor te falle? Vamos a decirlo así. Yo no te puedo decir que soy perfecto. La Biblia dice, no digas que no va a fallar, ora para que no caigas. Mi oración es, Señor, nunca me permite llegar a eso, pero estoy expuesto. ¿Y qué pasa el día que tu pastor te falle? ¿Se acabó la salvación para ti? No, aquellos que tienen una relación con la palabra dicen, esto es tiempo de poder levantar el brazo del pastor. Es decir, vamos a ayudar al pastor a que se levante de esto que el enemigo ha puesto en su vida. Y usted ve gente de oración, pastor, venga, permítame hacer una oración por usted. Usted ve gente que se pone y empieza a orar. Esa es gente que tiene madurez y ha entendido su propósito. Pero cuando gente que no lee la palabra y no lee y no tiene una relación, cualquier cosa que pasa o vean al hombre de Dios como que es intachable. No, Jesús dijo, no hay uno perfecto. Ni cuando aquel hombre se acercó y le dijo, Señor, bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me está llamando bueno? Yo no soy bueno, le dijo. El único bueno aquí es mi Padre. Entonces, el problema es que muchas iglesias han idolatrado a su pastor. Como que el pastor es un ídolo que no puede fallarle a Dios. No, hermano, soy de carne y hueso como usted. La única responsabilidad, delante de Dios, usted y yo somos iguales. La única responsabilidad es que yo tengo una responsabilidad más grande en mis hombros que la suya. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando miramos esto, necesitamos entender que usted ha sido creado. Miren, el propósito del talento que nos enseña la parábola habla de cómo un señor llamó a sus siervos, les entregó a uno cada cosa, un talento. Y pues se fue y hubo un tiempo que vino a reclamar sus talentos. Y entonces hay algo interesante, que aquel que puso a trabajar tenía 10 talentos. Y el dueño de los talentos le dijo, siervo bueno. Al que se le dio 2 tenía 4. Le dijo, Señor, me diste 2, tengo 4. Dios le dijo, siervo bueno. Y miró a aquel que solo se le había dado un talento, y en vez de ponerlo a trabajar, decidió esconderlo. Y le dijo, Señor, un talento me diste, un talento te estoy regresando. Y le dijo, ¿por qué uno? Dijo, porque tuvo temor, y en vez de ponerlo a trabajar, lo escondí. Y el dueño del talento dijo, siervo malvado, le dijo. Este que no sirve para nada, echarlo a las tinieblas. Léalo, así dice. Usted tiene un talento de Dios que Dios lo está requiriendo para la misión de Él en esta casa. Amén. Así que no fui llamado, fui escogido. La pregunta para ti que te tengo es, ¿en qué categoría tú te consideras? ¿Eres llamado o eres escogido?
Y dice que los que somos escogidos debemos de dar testimonio con nuestras acciones. Eso es lo que leímos en hoy, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio con nuestras acciones, los que somos escogidos. Amén. Le voy a volver a hacer la última pregunta. ¿En qué categoría usted se siente? Las dos categorías son importantes. No solo porque una persona es escogida, aquella persona llamada no es importante. El escogido sin tus talentos y dones no puede hacer nada tampoco. El escogido necesita. Jesús mismo era el escogido para traer salvación y redención, pero necesitaba el talento y dones de 12 discípulos para que lo ayudaran a cumplir su propósito. El que es escogido tiene un propósito específico, pero Dios empieza a llamar gente a ponerla a la par del escogido para que a través de esos dones y talentos hagan la misión, y la misión es única: predicar este evangelio a toda criatura. Su misión es única, de poder llegar al cielo. Y lo dije la semana pasada y lo quiero repetir en esta hora. Hay gente dentro de la iglesia que no ha traído una alma a Cristo, pero han sacado a 20 de la iglesia a través del chisme y la murmuración. No le predican a nadie allá afuera del evangelio, pero sí lo contaminan con la murmuración aquí dentro de la iglesia. Gente que en vez, y dice la Biblia que esa gente va a tener que dar cuenta por esos cabezones que se fueron. Amén. Gente que nunca ha traído uno al evangelio, pero han sacado a 20, a 50 del evangelio. Ayer, la semana pasada les hablaba del ángel de luz, ¿verdad? Hay que aprender a discernir qué ángel de luz está dentro de la iglesia, que no es de luz, que es del reino de las tinieblas, pero se disfraza, dice, como ángel de luz para dañar y hacer doler a la iglesia. Amén. Póngase de pie, iglesia, para orar. Aleluya. Quisiera hacer una oración por todos en esta mañana. Quisiera pedirle a Dios por cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Sabe? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay que comenzar por nosotros. Que Dios se apiade de nosotros. Y que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Amén.